Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Muy buenos días. Vamos a tener el día de hoy una conferencia enfocada sobre todo a la familia. Mas, sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la persona pues está inmiscuida en la familia. Así que en la medida que tengamos personas fortalecidas, personas sanas, personas que estén bien dentro de la familia, vamos a tener familias que avancen, familias que caminen. Es muy importante comprender que una familia debe de caminar junta. Una familia debe de caminar de la mano, del brazo. No podemos pensar en papás que se van por un lado, hijos que se van por otro, porque este tipo de familia regularmente se ve cimbrada con el problema, con las situaciones que vive. Entonces, muy importante, la familia es algo que Dios creó. Dios está del lado, por supuesto, de la familia, pero para funcionar, pues entonces tendríamos que caminar como Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? Hace unas semanas estaba yo en un congreso de hombres, había unos 6,000, 7,000 hombres, y recordaba yo un ejemplo de hace varios años que tuve justamente en la situación profesional. En alguna ocasión va y me visita un hombre, era un hombre de unos 50 años, llevaba un hijo adolescente de unos 15 años, y el hombre iba desencajado, iba llorando, iba muy triste. A un lado de él, su hijo de unos 15 años, muy enojado, iban muy mal. Después del preámbulo, cuando me platica este hombre qué era lo que le sucedía, me dice: Juan, acaban de asesinar a mi hijo. Este hombre tenía 2 hijos, uno mayor de 18 años y uno menor de 15 años. Cuando me dijo eso, yo iniciaba mi trabajo terapéutico, y solo atiné a decirle: creo que tenemos que iniciar con el perdón, le digo. Creo que el primer paso para que tú puedas salir de este hoyo en el que estás junto con tu hijo es el perdonar. Como iniciaba, no sabía yo si realmente estaba haciendo lo correcto. El hombre se levantó muy enojado, se salió. Me dijo 2, 3 cosas que no puedo mencionar aquí y se salió. Me quedé yo un poco con la pregunta: ¿habré hecho lo correcto o no habré hecho lo correcto? Después de unos 8 meses, se presenta nuevamente delante de mí un hombre que aparentaba unos 60, 70 años. Y me dijo este hombre: Juan, ¿me conoces? En realidad no lo ubicaba muy bien. Yo, cuando empezaba a dar algunas charlas, por ahí de los 17 años, daba clases de Biblia. Entonces, durante mucho tiempo di clases de Biblia y conocí a mucha gente a través de las clases de Biblia. No lo recordaba y me dice: Juan, yo vine hace 8 meses, dice, para que te acuerdes bien, dice, vine porque habían asesinado a mi hijo. En ese momento lo recordé, pero para serle sincero, no lo pude reconocer porque aparentaba unos 20 años más. Lo primero que se me vino a la cabeza fue preguntarle: ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo?
En ese momento que yo le preguntaba dónde estaba tu hijo, el Señor se suelta llorando. Me dice: Juan, saliendo de aquí yo le dije a mi hijo, este hombre está loco, tú y yo nos vamos a vengar. Dice Juan, mi hijo tiene 1 mes en la cárcel. Asesinó al que mató a mi otro hijo. Dice, ahora entiendo lo que tú me decías. Toda mi amargura, todo mi rencor y todo mi coraje, no solamente lo iba a sacar, sino además se lo iba a transmitir a mi hijo. Lo único que me quedaba, decía, mi esposa murió hace unos años de cáncer, mi hijo, el otro, fue asesinado y este hijo ahora está en la cárcel. La familia, el peso de la familia, la voz de un padre, la voz de una madre, es algo a lo que Dios le ha dado mucha autoridad. Educas como padre y como madre hasta dormido. No puede ser esta falacia de, es que no importa que mis hijos no me imiten. No. Tus hijos van a seguir tus pasos. Hay una imagen de estas que se mueve mucho en las redes sociales, donde un papá le dice a un hijo, oye hijo, cuídate muy bien donde pisas. Y el papá lo voltea a ver y le dice, fíjate tú papá, porque yo voy siguiendo tus pasos. Inevitablemente un hijo va a seguir los pasos de un padre y de una madre. Y la pregunta entonces es, ¿cómo estás? La pregunta es, como papá y como mamá, ¿cómo estás? ¿En qué circunstancia te encuentras? ¿En qué calidad moral, espiritual, humana estás? Porque llevas toda una familia detrás de ti, pero no solo eso. Además de llevar una familia, llevas prospectos de familias. O sea, no solamente son tus hijos los que te siguen, sino en adelante los nietos, los bisnietos y más. Por lo tanto, la pregunta es muy importante, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Hoy por hoy he tenido la oportunidad de ver cómo familias unidas para salir adelante lo hacen de manera muy rápida. En la experiencia personal, Dios me ha dado la gracia de ser psicoterapeuta, pero soy psicoterapeuta familiar. Entonces, en muchos casos, yo tengo en mi trabajo laboral familias completas con un mismo objetivo. Y les digo una cosa, cuando la familia se une y cuando la familia voltea a ver un mismo lugar, sale muy rápido de ahí. Pero cuando la familia está dividida, cuando la familia no está bien, entonces hay problemas. Incluso se puede empezar a venir más abajo cada vez. Por eso es que cuando alguien en la familia está sufriendo alguna situación de adicción, alguna situación de haber caído en algo y no poder salir adelante, bueno, pues entonces preguntémonos cómo está la familia en general. Por eso el título de la conferencia del día de hoy es Familia, levántate y camina. Un mensaje muy importante para hoy en día. La familia tiene que levantarse y cada vez más y mejor y avanzar. Bien, para estructurar lo que voy a decir lo voy a hacer en 3 preguntas. Son 3 preguntas que Dios me dio la oportunidad de poner en un libro y los voy a tratar como tal, así. Con 3 preguntas vamos a trabajar. Pero quiero iniciar con una cita bíblica de Lucas, por todos conocido. Dijo, un hombre tenía 2 hijos. Es una parábola. ¿Qué parábola es? El hijo pródigo, muy bien. Levanten la mano los hijos pródigos. Ok. Entonces nos va a quedar. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo.
y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Mucho ojo, porque estamos hablando de una familia, ¿sí o no? Aparece un padre, que bueno, tranquilamente hablando de Dios, padre o madre, y además aparece un hijo. Aparecerá otro también, pero ahorita nos vamos a enfocar en este hijo y no en toda la parábola. Solo quiero tomar un trozo de la parábola. El hijo le pide al padre su herencia, el padre se la entrega. Y entonces el hijo hace un mal uso de la herencia. Dice: cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Hasta aquí una parte importante dentro de la parábola. ¿Por qué? Porque el hijo se desliga de la familia, el hijo se sale de la casa paterna y se va a hacer su vida como quiere, de manera desordenada, de manera muy lejana a la familia. Y entonces este hijo comienza a fracasar, comienza a vivir situaciones que son lamentables. Ahora, yo haría aquí una pregunta. Los papás, los padres de familia, ¿podemos evitar que los hijos se equivoquen? ¿Sí o no? No. ¿Podemos evitar que se enfermen? ¿Podemos evitar que no les salgan las cosas como ellos quieren? No. ¿Podemos evitar que sufran? Tampoco. No podemos evitar los papás eso. Este padre le da a su hijo su herencia, el hijo se va y fracasa. Hasta ahí pudiera tener algo de parecido con nuestras familias o con algún miembro de nuestras familias. Pero ¿qué va a pasar a continuación? A continuación va a pasar algo muy importante. A continuación va a pasar algo que todos los papás quisiéramos que nuestros hijos vivieran. A continuación sucede algo que nos puede abrir las puertas a un mayor conocimiento familiar. Dice, ya después de que él quiere incluso comerse la comida de los puercos, dice: y entrando en sí mismo. Esta palabra es muy importante y la voy a ahondar el día de hoy. Entrando en sí mismo. ¿Qué es eso de entrando en sí mismo? Este joven, que podría representar a cualquiera de nosotros también, está en un problema, ¿estamos de acuerdo? No le salieron las cosas, falló, el negocio no le dio, sus planes no fueron como él quería, las cosas no sucedieron como él las tenía planeadas. A muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, seguramente alguna vez o muchas nos ha pasado algo así, ¿sí o no? Levante la mano a quien le ha pasado algo así. Yo levantaría las dos, pero estoy ocupado con uno. Muy importante, el joven en su fracaso, el joven en su caída, el joven en el hoyo, dice: y entrando en sí mismo, buscando en sí mismo, metiendo la mano a su corazón, buscando en sus entrañas, ahondando en su intimidad. ¡Qué importante! El joven, cuando está en su peor momento, busca dentro de su ser algo que le haga levantarse, porque está caído. Algo que le haga dar pasos hacia adelante, algo que lo saque del hoyo. La palabra de Dios en este texto es impresionante. Entró en sí mismo a ver qué encontraba. La gran incógnita, en la palabra de Dios lo sabemos, pero la gran incógnita en muchas de las vidas de los seres humanos es la pregunta de: ¿y encontraremos algo ahí? ¿Habrá algo ahí para cuando estamos mal, nos equivocamos, fallamos, los planes no salen, o simplemente después del pecado? ¿Habrá algo ahí
que nos ayude a levantarnos. Este joven está en un momento muy difícil. Imaginen cualquier situación: drogadicción, enfermedad, pobreza, pecado. Imaginen cualquier situación. Este joven está en una situación muy difícil. Y entonces buscó dentro de su ser. Y cuando buscó dentro de su ser, encontró. Dice el joven: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Metió la mano al corazón y sacó el recuerdo del amor de su padre. Metió la mano al corazón y encontró que había un padre que lo amaba, lo quería, que allí estaba esperándolo. Cuando nuestros hijos están en problemas y meten la mano al corazón, ¿qué encuentran? Cuando nosotros tenemos alguna situación difícil y metemos la mano al corazón, ¿qué encontramos? Este joven metió la mano al corazón y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Encontró eso y sus siguientes palabras son: me levantaré. Palabra impresionante, de mucha esperanza. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Y bueno, la historia ya se la sabe. Hasta aquí quiero con este texto. Un joven, un padre, una familia que podría representar a cualquiera de los que estamos aquí, con problemas. Una persona que se equivoca, una persona que comete un error, una persona que peca, como todos los que estamos aquí. En el peor momento, el joven busca en el corazón y encuentra y se regresa. Bien, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en el corazón de los que estamos aquí? ¿Qué encontraremos si buscamos? Yo les hablaba ahorita de este joven que el papá, su rencor, su odio, se lo transmite y el joven termina echando a perder su vida. Por eso hacía la pregunta yo hace rato: ¿cómo estás? ¿Cómo está el tema del rencor en el corazón? ¿Cómo está el tema de estar cerca de Dios? ¿Cómo está el tema de la fe? Que ahorita lo voy a tocar y es muy importante. ¿Cómo estás? Porque en lugar de andar buscando por otros caminos, como dice la Sulamita en el Cantar de los Cantares: indícame, amor de mi alma, por dónde andas, para no andar yo ahí equivocándome por otros lados. ¿Cómo andamos? ¿Sabemos en dónde buscar? ¿Sabemos qué corregir? ¿Sabemos en dónde entrar para entonces hacer que nuestras familias se levanten, avancen? Bueno, este joven que se levantó, este joven que avanzó, lo hizo de alguna manera y yo lo voy a hacer ahorita en 3 preguntas. Primera pregunta, escúchala muy bien, La primera pregunta es: ¿en dónde estás? No, perdón, ya hasta me equivoqué. La primera pregunta es: ¿de dónde vienes? Fíjate, muy importante. Ubícate en cualquier situación. ¿Dónde estás en este momento? Si tú en este momento dices: Juan, mi familia necesita crecer, mi esposa y yo necesitamos una mejor relación, estamos viviendo un problema fuerte en la familia y necesitamos salir de ese hoyo, mi hijo está pasando por una situación difícil. Cualquier situación, en este momento, hagamos una primera pregunta: ¿de dónde vienes?
¿Y qué es esto de dónde vienes? Bueno, el hablar de dónde vienes habla de tu historia personal. ¿Dónde crees que le enseñaron a este hijo pródigo que podía regresar a un padre que le amaba, un padre que lo estaba esperando? ¿De dónde crees que lo sacó? ¿De su futuro? ¿Sí o no? No, el futuro todavía no estaba. ¿De su presente? No, porque en el presente él estaba batallando, él estaba sufriendo, estaba viviendo una situación difícil. Entonces, ¿de dónde sacó que el papá lo amaba, que el papá lo esperaba y que podía regresarse? De su pasado. Lo sacó de su pasado. Primera pregunta entonces, ¿de dónde vienes? Primera pregunta, ¿cómo está tu pasado? ¿Qué pasado han vivido nuestros hijos para esperar que se levanten? ¿Qué pasado hemos vivido nosotros para esperar estar bien? ¿Cómo está nuestro pasado? Pregunta importante. Insisto, el hijo se pudo regresar porque en su pasado había una relación con su padre profunda. Había una relación con su padre intensa, fuerte. El padre le había hecho saber a este hijo que le amaba y que podía levantarse. ¿Sabes? En la actualidad, ¿cuántos hijos salen a la calle a buscar drogas, a buscar caminos fáciles, porque no sienten posiblemente esa relación con el padre y con la madre? ¿Sabes cuántas mujeres, cuántas niñas, adolescentes corren con el primero que se encuentran porque necesitan recibir ese amor, esa caricia de un papá? Incluso de un papá que los haya acercado a Dios. Un padre, una madre que les haya mostrado a ese Dios que conocemos. ¿Sabes cuántos hijos no saben qué hacer? Están confundidos por esa razón. Este papá, el papá de este hijo, le dejó muy en claro en el corazón algo. Hijo, cuando estés mal, cuando falles, cuando te equivoques, ven, porque ahí voy a estar. Y a lo mejor no para hacer como si nada pasara, porque en la fiesta vamos a ver que le hace una fiesta porque regresa, pero no le dice ahí está la herencia otra vez. No, la herencia la perdió. Pero el amor del Padre, el cariño del Padre, el perdón del Padre nunca lo va a perder. Y ahí tendríamos que aludir cuando de pronto tú te sientes mal y la gran pregunta es, ¿y cómo está el amor del Padre contigo? Allá tenemos al Padre. ¿Cómo está esa sensación cuando te equivocas? ¿A quién buscas? Cuando las cosas no funcionan, ¿con quién vas? Este hijo sabe que tiene un padre que lo va a recibir. Tus hijos cuando se equivocan saben que tienen un padre que aunque lo corrija, los va a recibir. Les va a dar un abrazo, que eso no tiene nada que ver con la corrección. Los podemos seguir amando aunque los corrijamos. O los hijos tienen miedo, o los hijos tienen pavor, o mejor ni nos dicen las cosas, porque si no las dicen van a ser duramente castigados, no corregidos, castigados. Entonces, esta primera pregunta es muy importante. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué ha sido formado en el pasado? ¿Qué hay en el pasado para que entonces tú puedas hoy responder en tu presente? ¿Cómo fue la relación con tus padres? ¿Cómo fue la relación con la madre? ¿Cómo fue tu vida con tus papás? Por ahí algunos especialistas hablan de posiblemente el ser humano que no ha tenido una relación tan adecuada con sus padres tener una o más de estas 5 heridas que voy a mencionar. Una primera herida de rechazo. Una herida de rechazo.
hijos que esperaban el apoyo, hijos que buscan al papá para hablar y el papá o la mamá que en lugar, insisto, de escuchar y corregir, critica, golpea, juzga. Herida de rechazo. Segunda, herida de abandono. A veces no necesitamos irnos de la casa para abandonarlos, A veces cometemos algo peor, abandonamos dentro de la misma casa. Hijos solos, esposas solas, hombres solos. Posiblemente en algunos casos algunos traigamos cargando alguna herida de abandono. Tercera herida, herida de humillación, de maltrato. ¿Cuántos andamos por ahí caminando habiendo tenido una vida de maltrato? Yo platicaba con un joven hace un tiempo. El joven me decía que quería platicar conmigo porque estaba a punto de casarse, en unos 2 meses se casaba. Dice: Juan, acabo de golpear a mi novia y me caso en 2 meses. Nadie nos vamos a dar golpes de pecho aquí, porque algo traemos. Y entonces yo le decía: ¿qué pasó? Dije, me dice: Juan, es que me dijo muerto de hambre. Y entonces yo dentro de mí decía: bueno, y da la palabra como para que la golpees. Digo, la palabra puede ser ofensiva, ¿sí o no? La palabra puede ser dura, hiriente, pero da para que este hombre golpee a su próxima esposa. Le digo: ¿qué pasó? Me dice: es que sabes que, Juan, me acordé. Importante. ¿De dónde vienes? Le digo: ¿de qué te acordaste? Mira, Juan, cuando yo estaba pequeño, mi padre nos abandonó. Tengo 2 recuerdos muy duros, Juan. Recuerdo un día de unos 8 años ir con mi madre. Mi madre estaba a punto de salir por la noche. No hallaba cómo mantenernos, Juan. Con el tiempo entendí que mi madre se prostituía. Esa noche yo llegué y le dije: mamá, no nos dejes solos. Y me dijo, llorando mi madre, me dijo: si no salgo no te puedo dar de comer. Y dice: ¿y sabes cuál es mi segundo recuerdo más duro? Salía yo de la escuela junto con mis amigos y trataba de hacer un poquito a loco para que coincidiera la hora de la comida, yo estando en la casa de uno de mis amigos, y entonces me dieran de comer. Hoy por hoy el hombre tiene varias empresas, pero no porque tenga dinero está sano. Dice: tengo un recuerdo muy grabado, Juan. Una tarde que salí de la escuela, tal vez el día que más hambre traía, coincidí con un amigo, fuimos a jugar, y cuando se acercó la hora de la comida yo decía: aquí voy a poder comer. Y entonces escuché que la mamá de mi amigo le dijo: ¿y ese niño por qué está aquí? ¿Acaso es un muerto de hambre? Dile que se vaya. Dice: Juan, lo tengo muy grabado. Cuando mi novia me dice eso, enloquecí. Ya no supe qué hacer, ya no supe qué decir. Me arrepiento, pero ¿qué hago? Algunos decimos, cuando alguien
no cambia, sobre todo en algunas profesiones. Algunos decimos, es que no quiere. No, yo sinceramente creo que a veces aún queriendo, a algunos se nos complica el cambio y necesitan una ayuda, sobre todo la ayuda de Dios. Herida de humillación. Cuarta herida, herida de traición. ¿Cuántos niños se sintieron traicionados? ¿Cuántos de nosotros sentimos alguna traición con un padre que creímos que debía de hacer algo, con una madre que creímos debía de optar por alguna situación y en lugar de ir hacia nosotros fue hacia otros? Me decía un hombre un día, Juan, tengo muchos problemas con el dinero. Dice, tengo muchísimos. No puedo tener una buena relación con el dinero. Tengo una empresa, la gente me quiere ayudar, pero no salgo adelante. Vivo con mucha pobreza y no puedo salir adelante. Y entonces, dice, para darte un ejemplo ahora con esto de las contabilidades y demás, me depositan en el banco y no puedo ir a recogerlo. Entonces yo le dije, falta de confianza, yo te lo puedo recoger. Pero no quiso. Dice, no tengo tanto problema, hasta ahí no llega mi problema. Y entonces yo le decía, ¿qué pasó con el dinero, no? Y me decía, mira, tenía yo 9 años. Llegué a mi casa, mi madre me dijo, ya me dijeron que robaste. Yo no le alcancé a explicar e incluso después supo que yo no lo había hecho, pero no le alcancé a explicar cuando ya tenía mis manos en la estufa. Y bueno, diremos, oye Juan, pero traes cosas muy drásticas. No importa, hasta lo más sencillo que viene de un padre o una madre, a veces hiere. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Y por último, la última herida que podemos traer, herida de injusticia. Herida de injusticia. Dice por ahí una frase, bueno, antes de eso, herida de injusticia, 5 heridas que podríamos cargar de nuestro pasado. Juan, viví muchas cosas muy bonitas. Sí, por ahí pudo haber quedado algo no bien, que no está adecuado y que constantemente nos está haciendo que volvamos a nuestro pasado. Bueno, hay que resolverlo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo pasado tiene que estar en el pasado, porque tienes que vivir un presente y un futuro maravilloso. Estamos celebrando la resurrección, ¿no? Estamos celebrando el volver, estamos celebrando el vivir.
Por lo tanto, lo que ha quedado atrás, pues lo tienes que dejar atrás. Claro, a lo mejor primero lo tienes que descubrir, tienes que saber qué es, porque algunos no sabemos, nada más sentimos que nos tocan y reaccionamos. A veces nos hacemos preguntas como, pero no era para tanto y le dije esto a mi esposa, o maltraté a mi esposo, o lo engañé, o hubo alguna mentira y no sabemos por qué, no nos explicamos. Actuamos como niños, solo los niños mienten o deberían, ¿verdad? Porque de pronto se ven en situaciones que no pueden resolver, pero el adulto no debería hacer eso. Mas sin embargo, en muchos casos, en muchas ocasiones, cuando hacemos esto, es porque traemos cargando algo no resuelto. Bien, ya te hiciste la pregunta de dónde vienes. Ahora, segunda pregunta, ¿dónde estás? Importante, importantísima. ¿Dónde estás? Segunda pregunta. ¿Cuál es la primera? Fuerte, por favor. Muy bien. ¿Cuál es la segunda? ¿Dónde estás? Y para hablar de dónde estás, yo quisiera plantear dos cosas. Primero, el perdón. Segundo, la fe. Para poder abordar esta pregunta, ¿dónde estás? Primero tendríamos que trabajar el perdón. Juan, ¿y para qué el perdón? Porque lo estoy diciendo, muchas de las cosas que no puedes resolver hoy tienen que ver con cosas que han quedado en el pasado. Por lo tanto, la forma de soltar el pasado es perdonando. Mi pregunta sería, ¿cómo andas en el tema del perdón? ¿Cómo andas en el tema de no traer nada cargando, de no traer situaciones arrastrando? Ni del pasado lejano, ni del pasado próximo, ¿Cómo andas? ¿Cómo está el tema del perdón? Una mujer llamada Noemí. ¿Saben qué significa el nombre de Noemí? Noemí significa la alegre. Noemí significa la feliz. No voy a contar toda la historia porque nos llevaría a otra conferencia, por lo tanto la resumo. Noemí tiene problemas en su ciudad junto con su esposo y sus 2 hijos. Al tener problemas, lo que hace es huir a otra ciudad, a la ciudad de Edom. Fíjese qué importante mensaje. La mujer tiene problemas junto con sus hijos, o sea, una familia, y ante los problemas, en lugar de resolverlos ahí, huyen. Simbólicamente muy interesante porque se van a una ciudad extranjera, a una ciudad que no predica el mismo Dios que ellos, y dejan Belén. Pasan 10 años. Y en 10 años se le mueren los 2 hijos y se le muere el esposo. Y entonces Noemí decide regresar a Belén porque le habían dicho que allá en Belén las cosas iban bien. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas y nos vamos? Tenemos problemas y huimos. Tenemos problemas y no resolvemos. Esta familia hizo lo mismo, tuvo problemas y corrió. Y entonces, cuando regresa Noemí, se le quedan mirando y le dicen, ¿qué no es esta Noemí? Fíjense, en Belén pasaron 10 años, no la reconocen. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta mujer en 10 años? Se arrugó más. ¿Qué le pasó a esta mujer en 10 años? Envejeció más. ¿Qué le pasó a esta mujer en 10 años? Se transformó. Oye, Juan, pero en 10 años cambia tanto una persona. A ver, ustedes díganme, ¿en 10 años puedes cambiar al grado que no te reconozcan? Digo, si eres un niño de 10 años para 20 puede ser, pero una mujer de 50, 60, 60, 70 cambiará a tal grado que no la reconozcan. ¿Sabes qué le pasó a Noemí? Cuando Noemí llega a Belén, le dicen, ¿quién es esta? Y por ahí alguna persona dice, ¿acaso no es Noemí?
Y Noemí dice, ya no me llames Noemí. ¿Qué significaba Noemí? Alegre, feliz. Y Noemí dice, ya no me llames Noemí, ahora llámame Mara. Mara. Mara no se escribe como se escribiría aquí, porque luego voltearon a ver a los demás, a ver quién se llamaba Mara. No. Mara, como se escribe en el idioma arameo, significa amargada. Levanten la mano las amargadas, por favor. Ok. En alguna ocasión me ha tocado hacer esta pregunta en auditorios de 15,000 personas y 1 o 2 la levantan, así como aquí. Hasta que se dan cuenta que amargura tiene que ver con andar tristes, con andar sin esperanza, con andar enojados todo el tiempo, con andar peleándote con todo el mundo, con andar deprimidos, ansiosos y demás. Así que si ahorita digo, levanten la mano el que tenga una de estas cosas, a lo mejor la levantamos más, ¿no? Pero bueno, Noemí ya no quiere que le llamen Noemí, ahora quiere que le llamen ¿cómo? ¿No se escuchó? Muy bien, ¿qué significa? Amargada. Noemí traía un dolor en el corazón. Noemí había perdido a su familia. ¿Cómo no podemos decir, Juan, cómo no va a estar mal Noemí si acaba de perder a sus 2 hijos y acaba de perder a su esposo y además le va muy mal? ¿Cómo no va a andar así? Pues no necesariamente. No necesariamente. No porque las situaciones vayan mal tienes que amargarte, porque entonces tienes que buscar caminos de salida. Mara estaba amargada. ¿Sabes qué es bueno para la amargura? No es un té. Bueno, té de querer es bueno. ¿Sabes qué es bueno para la amargura? ¿Sabes qué es bueno para dejar atrás todo? ¿Sabes qué es bueno para no andar triste, melancólico, deprimido y demás? En la palabra de Dios, es una receta que viene en la Biblia, En la palabra de Dios, el pueblo de Israel iba caminando después de un momento muy difícil. Iba por el desierto, iba batallándole y llegaron a un lugar que era una agua salada. De hecho, ese lugar se llamaba Mara. Y entonces iban desprovistos de agua, iban cansados, iban con problemas, llegan al lugar y le dice Dios a Moisés, Moisés, agárrate un madero y aviéntalo al agua y verás cómo esa agua amarga se convierte en agua dulce. En este lugar hay un madero. En este lugar hay un madero. Hay un madero para que lo avientes esa agua y se te quite lo amargado. Hay un madero para que lo avientes esa agua y se te vaya la tristeza, y se te vaya la angustia, y se te vaya la depresión y la ansiedad. Y no lo vendemos en bolsitas, Con tu mano derecha señala ese madero. Así es. Este madero es el que quita la amargura. Este madero, en símbolo de este madero, es aquel que aventó Moisés a esa agua amarga y la hizo dulce.
es este madero. Entonces, estamos en la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Dónde estás? Y en esa segunda pregunta el punto es, ¿cómo está el perdón? ¿Ya perdonaste? ¿Ya soltaste las amarras? ¿Ya estás libre? Dice San Pablo, para ser libre Cristo nos liberó. ¿Por qué te atas entonces? El perdón entonces. Y ya que entonces hemos perdonado, viene la fe. Importantísima también, ¿sí o no? Y para eso viene a mi mente una mujer. Una mujer a la cual yo admiro y quisiera imitar mucho tiempo. Bíblica. Sabemos que en la Biblia está María, por supuesto, como prototipo, ¿no? Pero hay otra mujer muy interesante su caso, que ojalá todos los que estamos aquí la imitáramos y fuéramos como ella, además de María. ¿Sabes quién es esa mujer? Es más, no era ni siquiera una mujer judía. Fíjate, ni siquiera era judía. O sea, ni siquiera tenía raíces creyentes. Y sin embargo, su fe es más grande que muchas personas. Esta mujer tenía una hija enferma. ¿Qué no hacemos por los hijos? Nuevamente otra familia, ¿no? Mamá, hijo, aparecen. No, si la familia está presente en la Biblia y Dios quiere a la familia. Una mujer que tiene una hija enferma, diríamos así nada más, una mujer que tiene un hijo con problemas. Levante la mano quienes tengan algún hijo con problemas. Ok. Escuchen muy bien lo que hace esta mujer. Esta mujer ve pasar a Jesús y le grita: Jesús, sana a mi hija. Y Jesús no le responde. Y otra vez: Jesús, sana a mi hija. Y Jesús no le responde. ¿A las cuantas nosotros bajamos la guardia? A la primera, a veces. Jesús le dice: sana a mi hija, y Jesús no le responde. El padre Raniero Cantalamessa hace una exégesis muy interesante de este hecho, porque dice: Dios escucha aún cuando no escucha. Parece que Jesús no la está escuchando. No le responde, lo que no quiere decir que no le escuche. Fíjate algo muy importante, por eso lo pongo en la segunda pregunta y lo pongo en el tema de la fe. Jesús, al no responderle a la mujer, quiere algo más importante todavía que la sanación de la hija. Diríamos, ¿qué es más importante, Juan, que la sanación de un hijo? ¿Qué puede ser más importante? ¿Cuántos papás no daríamos la vida por un hijo, verdad? ¿Qué es importante, Juan, más que la sanación de un hijo? Pues eso que Jesús quiere que esta mujer tenga. La mujer insiste: Jesús, sana a mi hija. Y Jesús no responde. Por fin, la mujer lo alcanza y le dice: Señor, sana a mi hija. Jesús delante de ella le dice: durísimo, durísimo. Para empezar, muchos de aquí ya hubiéramos corrido a las 2 o 3, ¿no? Pero además se le pone Jesús delante y le dice: mujer, los perros, no los perritos, no, el Talmud decía los perros no comen de la mesa del amo. ¿Qué hubiéramos hecho? Somos bien sentidos, ¿no? Yo te vengo siguiendo, no, ya mejor me voy a mi casa.
Jesús quiere algo más allá con esta mujer, más importante que la sanación de su hija. Mujer, los perros no comen de la mesa del amo, pero esta mujer es impresionante. Se le queda viendo y le dice: sí, Señor. A mí me provoca algo que no sé cómo explicar. Sí, Señor, eres Jesús, ¿cómo te voy a decir que no? Sí, Señor, como tú dices. Y le dice: pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Ya. Jesús logró lo que quería. ¿Qué quería Jesús? Que esta mujer tuviera fe. ¿De qué le sirve al hombre que Dios le responda si el hombre no tiene fe? Hasta podemos empeorar. Hasta nos puede ir peor. Jesús quiere que esta mujer tenga fe primero. Y entonces, ya que tenga fe, para mí es muy fuerte, porque ya que ella le dice: sí, pero comen de las migajas que caen de la mesa, Jesús entonces le dice: mujer. Y no se lo vuelve a decir a nadie en la Biblia, mujer, que se haga como tú quieres. Como tú quieras, mujer. Me pedías la sanación de tu hija, no sé qué más pidas, pero si más pides, más se te va a dar. ¿Y sabes por qué? Porque ahora tienes fe. Qué impresionante, mujer. ¿Cómo le podemos llamar a ese momento? El día en que Dios le dio en las manos a una madre, a una mujer, su fuerza, su poder. Porque entonces ya ahora que esta mujer tiene fe, va a poder decir: sana a mi hija, y Dios la sanará. Segunda pregunta entonces: ¿dónde estás? Hoy, en esta mañana. Primero, tu pasado, ¿de dónde vienes? Segundo, ¿dónde estás en este instante respecto a dos situaciones? Número 1, el perdón. Número 2, la fe. Evalúate como tú quieras. Y vámonos a una tercera pregunta. Porque se me acaba el tiempo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Ya sabes hacia dónde vas? Porque el que sabe a dónde va, llega. Ahorita escuchaba yo que Kimberly pues decía, ¿no? ¿De dónde vienen? De este lugar, de otro. Bueno, llegaron, ¿no? ¿Por qué llegaron? Porque sabían a dónde iban, ¿cierto? Llegan. El que sabe a dónde va, llega. ¿A dónde vas? Porque hago esta pregunta porque muchos de nosotros ni siquiera sabemos a dónde vamos, o ni siquiera nos hemos hecho la pregunta: ¿a dónde vamos? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes a dónde quieres llevar a tu familia? ¿Sabes en dónde quieres que tu familia esté? A mí me llaman mucho la atención aquellas palabras de San Pablo, donde dice, San Pablo dice, a ver, levanten la mano los hombres. Los hombres, ok. Son varios. San Pablo dice que los hombres, ya que nuestra vida termine, le tenemos que presentar a nuestras mujeres a Dios. O sea, tenemos que llegar y le tenemos que decir: aquí está mi esposa. Dice la palabra de Dios que sin tacha.
Yo dije, qué bueno, porque si dijera sin arruga, ¿cómo le hacemos? Digo, sin arruga hombres y mujeres, porque todos vamos para allá. San Pablo dice, el hombre debe de presentarle a su mujer sin rasguño, sin tacha, sin arruga. ¿Cómo andas? ¿La has cuidado de esa manera? ¿La llevas así? ¿Se la vas a poder entregar y decirle, Señor, mira, como me la diste, así te la regreso? Digo, con sus bemoles, pues. ¿A dónde vas? ¿Vas hacia allá? ¿Vas hacia donde Dios quiere? ¿Vas hacia donde Dios dice? Y bueno, para que te ayudes con esa pregunta de a dónde vas, te quiero dar 6 puntos, que nada más los voy a mencionar, 6 puntos que nada más los voy a decir, no voy a ahondar mucho en ellos por cuestiones de tiempo. Primer punto, no estás solo. No estás solo, esto por favor grábatelo mucho en la cabeza. Cuando tenemos problemas, cuando estamos con situaciones difíciles, cuando la situación parece que no mejora, nos sentimos muy solos. No estás solo. De entrada Dios está contigo. ¿Cómo vas a estar solo? Y además no estás solo. Va la familia, van los demás, muchos que vamos en la misma dirección y que a lo mejor también hemos batallado en este camino. No estás solo, punto número 1. No te sientas solo. Punto número 2. Reconoce lo que Dios te ha dado. Dios te creó y te dio habilidades, te dio virtudes, te dio muchas situaciones que puedes aprovechar. Dios ya te equipó, Dios ya te preparó para cualquier cosa. Dice la palabra de Dios, Dios no prueba más allá de nuestras propias fuerzas, porque Dios ya te dio esas fuerzas. Entonces, segundo punto, reconoce lo que Dios ya ha hecho en ti. Porque a veces nos la pasamos pidiéndole sin darnos cuenta de lo que ya hizo en nosotros. Yo por ahí en mi libro pongo un ejemplo donde hay gente que va caminando pidiéndole a Dios encontrar algo, ¿no? Y de pronto se encuentra un billete de A20 y se pone triste. ¿Por qué se pone triste? Porque lo quería de A200. ¿Sí o no? Hay gente que tiene en sus manos muchas cosas para salir adelante, para vivir, para darle gracias a Dios, pero comenzamos con lo que no tenemos, comenzamos con lo que no hay, con lo que no podemos adquirir, y lo que sí no lo disfrutamos. Comienza con lo que tienes. Número 3. No permitas, esto es muy importante, no permitas que el enemigo entre a tu casa. Cuando hablamos de equipos de alto rendimiento en empresas, por ejemplo, o en equipos de fútbol y demás, dicen por ahí los equipos de fútbol americano que los campeonatos se ganan con buenas defensas. El que tiene una buena defensa gana un campeonato. Que el enemigo no entre. No hay que permitirle la entrada al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Bueno, pues desde el pecado, el diablo, hasta el rencor, la ira, el enojo, la tristeza, la angustia. Una persona, como dije hace rato, amargada, triste, entra a la casa y, como dice Filipenses, amarga a toda la familia. Una persona con una raíz de amargura amarga a todos los que están adentro. No permitas que el enemigo entre. ¿Cómo dice el 1? El 2. El 3. ¿Los demás qué van a hacer? Ok, 4.
trabaja en tu voluntad. La voluntad. Juan, es que no tengo voluntad. No es cierto. Todo el mundo tiene voluntad. Dios le ha dado la voluntad. Nada más que tienes que usarla para lo que se debe. Porque no me digas que cargar con el pecado es fácil. No me digas que tenerle rencor a alguien es fácil. No me digas que ser un alcohólico es fácil, ¿sí o no? El alcohólico tiene una fuerza de voluntad impresionante, ¿eh? Porque para mantenerse alcoholizado y conseguir todo eso, tiene que echarle muchas ganas. La gente tenemos voluntad, nada más que tenemos que ponerla donde tiene que ser, para mejorar, para amarnos, para llevar a la familia a un buen puerto. 5, importantísimo, y sin él nada se puede sostener, el respeto. Si en la familia no hay respeto, la familia se empieza a desquebrajar, la familia se empieza a caer. Y 5, poner tu corazón. Perdón, 6. Muy bien, si están despiertos. 6, poner el corazón ahí. Poner el corazón en lo que haces. 6 puntos para que sepas a dónde vas. 6 situaciones que te van a ayudar. Y muy importante, el centro, el perdón. ¿Sabes qué pasaba con la gente que en el pasado asesinaba a alguien? Se lo ponían en la espalda, se lo amarraban y lo aventaban al desierto para que cargara con su muerto y muriera junto con él. Debemos dejar atrás todo lo que nos estorba para poder seguir adelante hacia donde Dios quiere. Voy a pedirte en este momento que cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios, que nos dé esa fuerza de poder perdonar, de poder ver su luz, soltar lo que hay en el pasado, ver hacia adelante, dejar que los muertos entierren a sus muertos, dejar que las cosas queden atrás y podamos vivir conforme Dios quiere. Dios está muy interesado en que tu familia esté bien, pero tú tienes que poner tu parte, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Pidámosle de todo corazón en este momento a Dios que nos ayude, que nos sane, que nos dé la oportunidad de salir y levantarnos y caminar cada vez con pasos más firmes. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando.